y en breve comenzaremos con la ponencia. Les agradecemos a todos su asistencia y su paciencia. Les queremos comentar por ahora, vamos a estar monitoreando el chat, o sea que durante la ponencia del doctor Julio, por favor, cualquier pregunta o comentario que tengan, lo pueden enviar por el chat. La doctora Ivanovna, José Montilla y su servidor Anton Tejeda estaremos revisando el chat y poniendo todas las preguntas en un documento para al final poder hacerle todas las preguntas al doctor Julio y que les pueda responder de manera más eficiente, ¿no? Cualquier cosa, de igual forma, estamos monitoreando el chat. Si alguien tiene algún comentario o algo adicional, estamos atentos. Para las personas que se acaban de unir, muchas gracias por su asistencia. Estamos esperando 1 o 2 minutitos más antes de comenzar. Muchísimas gracias por estar aquí a tiempo, se agradece. Tenemos una muy interesante ponencia por el doctor Julio Cabrero. Entonces, esperamos que sea de su gusto y que sea un momento de aprendizaje y que sea muy interesante para todos ustedes y todas ustedes. Buenas noches a todos. Ernesto, enciende tu cámara para que me están escribiendo que no te ven. Quieren verte, quieren verte. Bienvenido a los participantes de la maestría en neurociencia también. De verdad que sí, pero esto va a ser un manjar académico que va a aumentar la solvencia académica de cada uno de nosotros con el doctor Julio Cabero. Es un privilegio para nosotros y muy agradecido del sacrificio. Son las 1 de la madrugada eh, en Madrid, en España, perdón, en Sevilla, y el doctor está con todos los ánimos como si fuera las 9 de la mañana, luego de un buen desayuno y café. Así que son las 7 de la noche. Gracias, Anton, por la presentación. Yo entiendo que debemos iniciar. La doctora Ivanovna Cruz, eh, prominente académica del Instituto del HB, que colabora con nosotros. Tome usted la palabra, estimada. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas. A mí me toca el privilegio de presentar al doctor Julio Cabrera Almenara. El doctor es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar y Métodos y Diagnósticos de Investigación, específicamente del área de Didáctica y Organización Escolar. Es a su vez director del Secretariado de Innovación Educativa de la Universidad de Sevilla, presidente de EduTech, que es la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y de las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, director del Grupo de Investigación Didáctica, GID, Análisis Tecnológico y Cualitativo. También es miembro de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Tiene 5 sexenios de investigación reconocidos por ANECA, España. Es investigador honorario de la Carrera Nacional de Investigación de nuestro país en Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencia, específicamente en el área de Tecnología e Innovación del Ministerio del MESI. Ha publicado en diferentes editoriales. Ténganme paciencia que estoy haciendo un resumen, que el currículum es vasto. Ha publicado en diferentes editoriales: Síntesis, Pyros, McGraw-Hill, IGB, Math, Síntesis. Además, tiene 112 libros sobre tecnología educativa, las nuevas tecnologías, la red aplicada a la educación, la formación del profesorado, la formación a través de Internet, la formación ocupacional y las nuevas tecnologías. Tiene publicado 266 capítulos de libro y 416 artículos publicados en revistas arbitradas. Es además director de las colecciones de tecnología educativa y nuevas tecnologías
de las editoriales Síntesis y Eduforma y Dickinson. Además es director de la revista de Pixelbit, revista de medios y educativos, con 73 números publicados, más de 25 años de existencia. Pertenece al Consejo de Redacción Académico o Científico de diferentes revistas nacionales e internacionales, como son Comunicar, Análisis, Ruth, Praxis, entre otras. Ha impartido conferencias en diferentes universidades españolas, latinoamericanas, y además ha impartido cursos de formación y perfeccionamiento del profesorado en diferentes universidades españolas y latinoamericanas sobre distintas temáticas: investigación en tecnología educativa, bases pedagógicas de la tecnología para sus aplicaciones en las redes. Ha sido codirector de programas doctorales de formación e investigación en medio ambiente iberoamericano, impartido en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, y Juan Michel Saracho, en Bolivia. Ha sido director de programas de doctorado de la educación del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, impartidos en la Universidad de Portugal y de Venezuela. Es miembro del Consejo Director de las Asociaciones de Televisión Educativa Iberoamericana. Además, ha dirigido más de 60 tesis doctorales, de las cuales yo tuve el privilegio de ser una de ellas, en distintos temas como diseño de medios, efectos cognitivos de la tecnología de la información y comunicación, los efectos educativos de la multimedia, la evaluación en educación a distancia, actitudes de los alumnos hacia la tecnología de información y comunicación, los valores en la tecnología, las posibilidades educativas del Internet. Y la verdad es que si seguimos, se le va el tiempo al doctor Julio y no puede dar la charla. Realmente tiene un vasto, para mí es un honor que lo tengamos aquí, ¿verdad?, en nuestra universidad. Y la realidad es que aprovechen, que esto es un manjar. Y Julio, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Bueno, la presentación que ha hecho Ibarona es porque es amiga. Le dirigí la tesis doctoral, pero somos amigos y demás y tal. No, no se crean ustedes tantas cosas como la que ha dicho. Bueno, yo tengo estructurado la intervención procurando que mi intervención no dure más de 45 minutos y que después ustedes puedan formular las preguntas que consideren oportunos, ¿no? Porque creo que el sistema de videoconferencias, si solamente una persona se dedica a hablar, pues la verdad puede ser bastante cansino para los receptores. A mí me han pedido que yo les hable a ustedes sobre qué es lo que pasa en la educación en estos momentos en los cuales pues, nos encontramos con una tecnología que ha desbordado prácticamente pues, casi todo lo que nos podíamos imaginar que es la tecnología de la inteligencia artificial. Mire, mi intervención va a ir alrededor de esos 4 puntos que ustedes ven ahí, ¿no? Quiero hacer unas ideas previas para situar el contexto en el cual voy a estar hablando. Después quiero hablar sobre qué es lo que está suponiendo para la educación esa incorporación de esa tecnología que es la inteligencia artificial, ver cómo esa tecnología a nosotros como instituciones educativas nos va a plantear una serie de retos, pero también una serie de necesidades, y después quiero hacer unas reflexiones finales y después que ustedes me pregunten lo que consideren oportuno. Y ya entrando en ese primer punto de esas ideas previas, yo creo que lo que ya no es necesario explicar es que la IA la tenemos en todos los sitios, sin darnos prácticamente cuenta. Cuando nosotros estamos escribiendo en un procesador de texto, ahí detrás ya está la IA. Nos empieza a dar recomendaciones, nos empieza a decir cualquier tipo de cosa. Cuando en un momento en determinado estamos en un carro, pues en un navegador, ahí tenemos ya la IA. Es decir, es una tecnología que se ha incorporado a nuestra vida prácticamente sin darnos cuenta. Es decir, no podemos llegar a olvidarnos de que tenemos esa tecnología, porque esa tecnología la tenemos, digamos, completamente. Es más, la misma plataforma que estamos utilizando, Zoom,
pues cuando ustedes entran van a ver que tiene ahí un logo de Gemini, como diciendo, oiga, aquí está la IA que le va a permitir después a usted hacer diferentes cuestiones de esa tecnología. Por tanto, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, vivimos en tiempos de IA. Porque la IA nos rodea a todos los niveles como si prácticamente no nos hubiéramos dado cuenta. Y eso, claro, pues va a tener también una serie de repercusiones, ¿no? Y que, pues la primera es que nos guste o no nos guste, muchas de las profesiones actuales van a desaparecer, porque se van completamente a automatizar. ¿Eh? En un informe, el que yo les he puesto ahí, pues decía que el 46% de las administraciones, pues, de las actividades administrativas van a soportar un cambio. O en el ámbito de las jurídicas, ¿no? Es decir, ya hay bastantes catedráticos que utilizan directamente la inteligencia artificial, y catedráticos me refiero del ámbito jurídico, para, digamos, bueno, establecer, digamos, pues cómo hacen el protocolo, diferentes tipos de cosas. Y eso, pues, se dice que, bueno, que en un periodo muy corto van a desaparecer cerca de 300 millones de puestos de trabajo, pero también por otra parte se plantea que bueno, que va a haber un 7% del PIB a nivel mundial, ¿no? Recientemente ha habido elecciones en mi comunidad autónoma, en Andalucía, y ya se ha creado una consejería que tiene el nombre de la IA, entendiendo de que bueno, eso empieza a ser bastante significativo, ¿no? Y como decía, pues este autor, pues estos cambios que estamos viendo no nos podemos ni imaginar cómo van a ser totalmente radicales en un periodo verdaderamente rápido. Y eso nos va a ofrecer oportunidades, nos va a ofrecer peligro, nos va a ofrecer, digamos, una serie de reflexiones, y nos va a ofrecer también el que nos demos cuenta que nos guste o no nos guste, vamos a tener que ir cambiando. Y ese cambio va a empezar porque la ciudadanía a todos los niveles, va a tener que tener una competencia digital, ya no solo en lo que se decía de competencias digitales en el ámbito de lo que podrían ser tecnologías tradicionales o tecnologías emergentes, sino que va a necesitar tener competencias digitales para saber desenvolverse en un mundo donde la IA completamente nos va a relacionar. Claro, pero en esta situación donde la IA impacta en todos los sectores, de turismo, de, del ámbito sanitario, de construcción, etcétera, etcétera, pues también va a impactar en el ámbito lógicamente educativo. Mire, yo soy de los que piensan que hasta ahora solamente ha habido dos tecnologías que claramente han transformado la educación. Y cuando digo claramente han transformado la educación, es porque han transformado los roles que desempeñábamos los profesores y los estudiantes, una serie de variables clave. Una fue el libro de texto. El libro de texto hizo que cambiara el rol entre el profesor y el estudiante. Normalmente, antes del libro de texto, el profesor era el depositario del conocimiento que tenía él. Cuando en un momento surge el libro de texto, automáticamente ya esa información, no digo conocimiento, esa información, el alumno puede acceder directamente con ella. Eso no significa que el docente hubiera desaparecido, sino que la función del docente ya no era transmitir la información, sino posiblemente organizar todo el proceso instruccional para que el estudiante, interaccionando con ese material, libro de texto, cambiara. La segunda tecnología no ha sido ni la televisión, ni los multimedia, ni el ordenador, desde mi punto de vista, sino que ha sido Internet. Internet nos dio nuevas herramientas de comunicación para poder comunicarnos de una manera sincrónica y asincrónica. Y lo que es verdaderamente más importante, desde mi punto de vista, romper lo que eran las variables en las cuales se mantenía la enseñanza, que era unidad de tiempo y unidad de acción. Es decir, todos los alumnos en el mismo lugar y todos los alumnos haciendo las mismas cosas. Internet rompió ese tipo de
de cuestiones. Y permitió, por ejemplo, lo que ahora mismo nosotros estamos haciendo. Ustedes están en la República Dominicana, que es un país que me encanta, y yo estoy en Sevilla, que es una ciudad que le encanta también a Ivanova cuando tuvo que venir aquí a defender la tesis doctoral. Pero ahora mismo nos estamos comunicando y nos estamos comunicando de forma gracias a que existe esa tecnología. Y hemos valorado esa tecnología, sobre todo cuando en los periodos del COVID, si no hubiera existido, pues posiblemente no hubiéramos podido realizar muchas cosas. Y yo creo que la tercera tecnología que verdaderamente va a cambiar la educación, lo mismo que la hicieron las otras dos, va a ser la inteligencia artificial. Y no es que la va a cambiar, es que ya la está cambiando. Más rápida que hicieron las otras dos tecnologías. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de los libros de texto, en la Edad Media, las buenas y las malas universidades se discriminaban entre aquellas que permitían el libro de texto o no lo permitían. Una de las últimas universidades que en Europa lo permitió fue la Universidad de París, la Sorbona. Y creo que nadie podemos poner en duda digamos, la calidad de esa universidad. Y esta velocidad es tan rápida que fíjense ustedes que en solo 2 meses ChatGPT consiguió 100 millones de usuarios. Eso no lo ha conseguido ningún tipo de tecnología en un breve periodo de tiempo, lo cual hace que es una tecnología que masivamente se está incorporando. Ya no nos pensemos desde que apareció ChatGPT, pensemos desde todas las constantes que están apareciendo, todas las apps y todas las herramientas. Pero claro, eso también le ha supuesto un verdadero tsunami para la educación. Y ese tsunami, pues como siempre, ha producido esos dos grandes grupos que en su momento Humberto Eco en su obra Apocalípticos integrados planteaba, ¿no? Ese autor que hizo después El nombre de la rosa, ¿no? Y decir que, bueno, pues que siempre hay gente que está radicalmente a favor y radicalmente en contra. No, yo creo que respecto a las tecnologías tenemos que tener otra posición, y es una posición más de crítico. Si no hay que estar radicalmente a favor de la inteligencia artificial ni radicalmente en contra de la inteligencia artificial, ni decir que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana. Son dos inteligencias diferentes. Es más, yo creo que la inteligencia artificial podríamos no clasificarla como inteligencia en sí mismo. Pero debemos ser más críticos y ver qué posibilidades nos ofrece, qué limitaciones y qué aspectos tenemos que tener en cuenta, como yo a lo largo de mi intervención voy a estar planteando. Pero cuando se incorporó, a nosotros, los profesores, nos planteó un gran problema, y es ese problema del copiar. Los trabajos lo pueden hacer perfectamente los estudiantes, pero no lo hacen los estudiantes, lo puede hacer la IA. Cuando nosotros utilizamos la IA, cualquier herramienta de el Copilot, cualquier cosa de inteligencia artificial generativa para que nos construya un examen del material que nosotros hemos dado a los alumnos, pero también el alumno puede hacer lo mismo y va a haber cierto grado de similitud si no sabemos utilizar bien los prompts y de cómo trabajar con ellos. Y eso rápidamente produjo un miedo. Algunas, algunas instituciones rápidamente dijeron esto que hay prohibirlo, como si se pudiera poner, digamos, barreras al campo, porque uno no sabe dónde están los servidores con los cuales en un momento está trabajando. Otros, desde una posición, desde mi punto de vista más sensata, empezaron a crear guías de utilización de buenas prácticas y decirle a los estudiantes, utilícenlo ustedes, pero tienen ustedes que explicar después por qué la han utilizado, qué temas de decisiones han hecho a través de la IA y qué cosas ustedes han pensado que no se debían utilizar. Y entre esas guías, pues, tienen ustedes, pues, por ejemplo, instituciones como la Universidad Virtual de Guadalajara, que es verdaderamente potente, la UNAM de México, o como la UNESCO, por su parte, ha establecido una serie de guías,
cómo en la Unión Europea, en la cual nosotros nos desenvolvemos, también ha hecho una serie de guías y sugerencias de buenas prácticas para cómo utilizar esas tecnologías. Y ahora nos podemos plantear tres cosas, nosotros como docentes. Y sería, bueno, pues vamos a evitarlas. Podemos pedir los trabajos de forma orales, podemos hacer una serie de cosas o imaginarnos posibilidades que no permitan que eso lo puedan hacer los estudiantes, podemos diseñar, dejarla atrás y demás, o podemos adoptarla. Es decir, comprender que la IA va a ser una herramienta que va a estar ahí, que va a ser una herramienta que vamos a utilizar nosotros como docentes y que van a utilizar los estudiantes y que va a ser una herramienta que se va a desenvolver en esa sociedad del futuro. Y por tanto, en esos tres niveles, pues tendremos que posicionarnos. Yo creo que es preferible empezar con la tercera posición, adoptarla. Adoptarla, pero como le he dicho a ustedes, desde una perspectiva crítica. ¿Por qué? Porque la IA, cuando nosotros nos dediquemos al ámbito educativo, impacta en todos los sectores. Impacta en lo que nosotros hacemos como docentes, impacta en lo que nosotros hacemos como docentes, no en el ámbito de la enseñanza, sino en el ámbito de la investigación, y evidentemente cada vez mucho más va a impactar en el ámbito institucional de la administración educativa, desde el proceso de selección de los estudiantes, desde llevar todo el ámbito puramente académico y desarrollado de los estudiantes. Pero además de impactar en esa figura de administración, docencia y demás y tal, va a impactar en todas las personas que trabajamos en las instituciones educativas. Nos va a impactar a nosotros como docentes, nos va a impactar a nuestros estudiantes y va a impactar a la institución, desde sus rectores, desde sus líderes académicos, desde el personal de administración y servicios, etc. Por tanto, una idea. Si cualquier institución educativa quiere incorporar la IA en esa institución, no puede atacar solamente a un sector, sino que tiene que hacer una visión sistémica y tiene que trabajar con una visión de conjunto. Porque esa IA puede servir para orientar a los estudiantes, ¿eh? En cuanto a enseñarlos cómo utilizar esa tecnología, es decir, a que adquieran competencias digitales para saber utilizarlo desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista ético esa tecnología, para utilizarla como apoyo, no como sustitución, sino como apoyo. Es decir, cómo yo en un momento puedo hacer que un chatbot me vaya aportando ideas, pero que yo tenga que reflexionar sobre esas ideas y seguir preguntándole y seguir, digamos, pensando para construir el conocimiento. A nosotros los docentes nos va a servir pues para crear examen en el ámbito de la evaluación, el ámbito de cómo buscar información, etcétera. Y evidentemente a la institución le puede servir en esos grandes ámbitos que son el diagnóstico y todo el tema de la planificación. Y por ir ya a cosas más concretas, pues nos va a servir para personalizar ese aprendizaje. En eso de adaptar la información, adaptar los contenidos a esas necesidades específicas que pueden tener los estudiantes. Eso también tendrá sus problemas y después yo haré algún comentario. Pero esa es una de las grandes posibilidades, personalizar el aprendizaje y adaptarlo, adaptar la información, adaptar los contenidos, adaptar el fragmento de contenido que le damos a los estudiantes en función de sus necesidades. Pero también nos puede servir para generar contenido y contenidos en diferentes formatos cuando nosotros vamos a preparar materiales para nuestros estudiantes. Formatos en vídeo, con InVideo, formatos a través de avatares cuando estamos trabajando con PowerPoint y lo queremos hacer de una forma determinada, formatos en PDF, animaciones, etcétera. Pero también nos puede servir para crear evaluaciones automatizadas, de manera que el estudiante pueda, al final de un fragmento específico de contenido, ver cuál puede ser su nivel específico de dominio de esa información y recibir un reciclaje, un feedback específico, ¿no?
Y puede servir también para ver cuál va a ser el análisis en eso que sería una evaluación más de seguimiento de cómo va el estudiante. O simple y llanamente para buscar experiencias más inmersivas. Hoy en día se está trabajando bastante en el ámbito de combinar esas tecnologías emergentes, como puede ser la realidad aumentada o como puede ser la realidad virtual, combinándola con la inteligencia artificial, ¿no? Pero lo que sí es cierto que una de las tecnologías o una de las APP o una de las partes de la inteligencia artificial, como ustedes quieran entenderlo, ¿eh? Está para nosotros los docentes ampliando un gran abanico de posibilidades. De posibilidades para que creemos imágenes, posibilidades para que creemos sonido, posibilidades para que creemos vídeo o posibilidades para crear texto. Es decir, posibilidades para crear materiales y que además esos materiales se encuentren personalizados para nuestros estudiantes. Mire, en su momento hubo un autor que era Carrington, que hizo una rueda de todas las herramientas de la web 2.0 que existían, ¿no? Estos autores recientemente publicaron un artículo donde crearon, teniendo en cuenta esa rueda de la experiencia de Carrington, las diferentes herramientas de APP que podemos utilizar para todo este tipo de cosas. Mire, aunque esa rueda no tiene muchos años, ya no sirve. Y ya no sirve porque el volumen de APP, el volumen de herramientas, el volumen que se están creando con todo lo que es la tecnología de la inteligencia artificial, hace que constantemente vayan apareciendo nuevas herramientas que nos va a permitir nuevas cosas. Eso también a nosotros los docentes nos debe llevar a una reflexión. No que no creamos, no caigamos, ¿eh?, en la locura de que uno tiene que dominar todas las herramientas. No, uno tiene que dominar las herramientas que le sirven para resolver los problemas de comunicación que él tiene con sus estudiantes. Pero siempre, y teniendo en cuenta que nosotros vamos a trabajar con la inteligencia artificial generativa, siempre no podemos olvidar que esa inteligencia es un modelo de lenguaje y por tanto lo que nos vaya a responder va a depender de cómo nosotros le preguntemos. Y por tanto la calidad de la respuesta va a depender completamente de la calidad de la pregunta. Y ahí, aunque yo no me voy a centrar en esto, en mi intervención va a ser más generalista, pues tendremos que aprender una serie de pistas. Primero, cuando le preguntemos, decirle, compórtate como un experto profesor en ciencias naturales. Si lo que yo quiero es que después me haga unos materiales, me dé una serie de propuestas de cómo llevar, por ejemplo, a cabo un estudio de casos para los estudiantes míos y demás. Segundo, plantear muy bien cómo yo escribo el prompt. Y a la hora de escribir el prompt, pues darle el mayor volumen de información. Mira, estoy trabajando con alumnos de tal en un contexto rural en la República Dominicana. Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que a mí me interesa que los estudios de caso, el método de proyecto o las sugerencias que me vayas a dar se adecuen a esto. Y mira, restricciones, no me hables de tecnologías emergentes que yo utilice porque estoy trabajando en una zona rural y en esa zona rural, en Santiago de los Caballeros, en donde sea, pues evidentemente no tengo la posibilidad de trabajar, ¿no? Pero eso me puede servir a mí, digamos, para una gran diversidad de cosas. Te puede servir, bueno, para que hagan un resumen de un libro. Ojo, hay que decirle a los estudiantes que cuando se utiliza para esto, una cosa es un resumen y otra cosa es que se lean el libro. Una cosa muy diferente que a nivel universitario yo le dé una bibliografía a los estudiantes para que tengan que hacer saquen de esos libros, saquen hagan una monografía específica.
Y entonces el estudiante puede pedirle a la IA que le haga un resumen para seleccionar el libro que le puede ser más interesante. Le puedo pedir como profesor un texto para explicar un tema en todo lo que le he dicho anteriormente y después yo, ojo, siempre revisarlo. Le puedo pedir que me haga un resumen de un vídeo de YouTube para yo darle las claves al estudiante. Le puedo pedir un glosario de los términos que pueden tener mis alumnos problemas y demás, que me diga las semejanzas y diferencias, por ejemplo, que hay, disculpen, pero estoy un poco resfriado, entre la realidad aumentada y virtual y, por ejemplo, la realidad extendida, que me produzca sobre un texto que yo le he dado una presentación en PowerPoint, que me cree imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mí como docente me puedes resolver diferentes tareas administrativas y de organización de materiales para trasladarlo. Pero ojo, yo puedo utilizar la IA como dos aspectos. Y ahí los docentes tenemos que tener mucho cuidado. Puedo utilizarla para aumentar a la persona o puedo utilizarla para mejorar a la persona. Te explico. Imagínense que yo con mi celular, cuando me quiero desplazar, pues siempre voy a Google Maps. Lo estoy utilizando como muleta. En el momento que me desaparece esa herramienta, no sé qué hacer. O puede ser utilizar la IA como instrumento que ayude a mejorar los conocimientos, las prácticas educativas, las prácticas reflexivas que tienen que hacer mis estudiantes. Sería un poco como trabajar desde una perspectiva constructivista en ir pasando de zonas próximas de desarrollo de una a otra. Esas cuestiones las tiene que tener muy claras el profesor. Al principio caemos en querer utilizarla con nuestros estudiantes como muleta. Pero cuidado, cuando desaparezca la herramienta, los estudiantes no van a tener las competencias específicas para seguir trabajando sin la herramienta. Y siempre tendremos que tener cuidado con ese solucionismo tecnológico. Ese solucionismo tecnológico que cree que la simple incorporación de tecnología resuelve todos los problemas educativos. No, las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. Quien resuelve los problemas educativos es cuando yo sobre una tecnología aplico una pedagogía específica. Y ahí es donde está el docente. No caigamos en el error que muchas veces se ha cometido con todas las tecnologías, pensando en que si yo dotaba todas mis aulas de pizarras digitales o creaba todas en 40.000 cosas, automáticamente el aprendizaje mejoraba. Mire, uno de los últimos informes PISA ha puesto de manifiesto que no hay una correlación directa, por ejemplo, entre el número de computadoras que se compraba y el grado de adquisición de aprendizaje que había. Fíjense, por ejemplo, que ahora hay un gran debate a nivel mundial en cómo las redes sociales no se deben utilizar por los niños hasta determinadas horas y lo mismo eso va a pasar con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero todo eso parte de una concepción filosófica errónea, que es el solucionismo tecnológico. Tengo un problema y lo voy a resolver con tecnología. No, la tecnología nos puede ayudar a resolver el problema, pero la tecnología por sí misma muchas veces lo que hace es acrecentar el problema en el cual nos encontramos. Y eso tenemos que pensarlo en un debate que empieza ya a moverse. ¿Nos van a sustituir los profesores, los robots, la inteligencia artificial a los profesores? No creo. Si alguno concreto hay que sustituirlo, lo sustituimos y no perdemos el tiempo. Tenemos que ver la inteligencia artificial como una herramienta que nosotros debemos saber cómo incorporarla en el proceso educativo, pero no nos van a sustituir. Lo que sí van a hacer, lo mismo que pasó con el libro de texto y lo mismo que pasó con Internet, es que nosotros vamos a tener que cambiar de roles en los cuales no nos desenvolvíamos. Y eso
nos va a llevar a nuevos roles. Por ejemplo, tenemos que alfabetizarnos en esa IA. Por ejemplo, tenemos que empoderar a nuestros estudiantes para que utilicen la IA, que por ejemplo es una de las competencias digitales dentro del marco del DISCON Edu que tenemos en la Unión Europea. Tenemos también que servir como modelos de entrenamiento. Si yo creo un chatbot para mis estudiantes, donde yo ese chatbot lo entreno con información científicamente contrastada, por ejemplo, con los libros y los materiales que yo les he dado. Y ahora les digo a los estudiantes, cuando tengáis alguna duda, preguntarle a este chatbot, la información y la respuesta que les va a dar es absolutamente correcta. ¿Por qué? Porque he creado un entorno cerrado donde yo le da la información que yo creo que es la correcta y la que yo creo que deben saber mis estudiantes. Y evidentemente, siempre una de las cuestiones importantes es que nosotros tengamos la precaución de analizar las evaluaciones que la calidad de las evaluaciones que nos ofrece la IA. Y claro, ahí empezamos a tener otro tipo de cosas, ¿eh? Y es que empecemos a darnos cuenta, uno, que podemos tener una dependencia de la IA. Y sobre todo nuestros estudiantes. Y sobre todo también nosotros como profesores, que si no hago esto, escribo un prompt y ya lo tengo resuelto. Y eso va a implicar una falta de esfuerzo. Y el aprendizaje, nos guste o no nos guste, está claramente relacionado con el esfuerzo cognitivo que invierte una persona. Otra, que como veremos a continuación, la IA ofrece una serie de sesgos y entre esos sesgos son informaciones erróneas, ¿no? Después podemos tener la pérdida de la habilidad de resolver el problema. No, yo esto le doy a la IA, le pongo un prompt, le mando un texto y automáticamente. Y eso también tendrá repercusiones sobre la reducción de nuestra creatividad, ¿no? Es decir, esto tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos y cuando nosotros como docentes la incorporemos a la enseñanza, tenemos también que debemos formar a nuestros estudiantes en esos dos diferentes aspectos. Y ahora, ¿qué retos y necesidades esto nos va a plantear? Pues evidentemente ahí tienen ustedes algunos. Hay una serie de sesgos en los algoritmos, como iremos viendo. Nos guste o no nos guste, nos vamos a tener que tener un nivel de alfabetización digital en cuanto en cuanto al uso de la IA y ese nivel de alfabetización digital, y como yo les dije inicialmente, es para todas las personas que trabajan en la institución, profesores, estudiantes, líderes, personal de administración y servicio y demás. Tenemos que tener en cuenta y verdaderamente cuidado en elementos éticos que pueda tener la IA y evidentemente la cuestión del plagio en parte de los estudiantes, aunque también en parte de los, de los docentes, como dijo Ivanonna, yo soy director de una revista que es Scopus Q1 y nos están llegando bastantes artículos que nos damos cuenta que lo ha hecho la IA, pero no solamente ya artículos, sino revisores nuestros que nos estamos dando cuenta que ya no revisan los artículos, sino que los mandan a que los revise la IA, ¿no? Y eso implica que tendremos que tener una transparencia y una explicabilidad y demás. Pero como he dicho, la IA tiene una serie de sesgos, ¿no? Y entre esos sesgos son de diferentes niveles. Nivel cognitivo, nivel de género, diversidad de etnia, etcétera, etcétera. Y esos sesgos están claramente producidos por el modelo de entrenamiento. Si ustedes trabajan con diferentes ChatGPT, Gemini, trabajan con Víctor, con la China y demás y tal, y hacen el mismo prompt, se van a dar cuenta que la respuesta es diferente. ¿Por qué? Porque se ha hecho un entrenamiento diferente de esa herramienta. Si ustedes le preguntan si China es un país democrático, se van a dar cuenta de la diferencia de información que le vas a dar. ¿Por qué? Porque se ha entrenado de manera distinta, ¿eh? Por ejemplo, yo hace tiempo di una conferencia en Colombia, en Bogotá. Y
llevé esta imagen, ¿no? Que le dije, dame varias imágenes de nativos americanos. Y me dio esto. Evidentemente, ningún colombiano se refleja ahí, ni ninguna persona de Iberoamérica. ¿Por qué? Porque la herramienta con la que se ha entrenado, evidentemente tiene un sesgo completamente norteamericano. Pero no hay que irse solamente ahí. Si ustedes ponen una familia española comiendo un domingo, les va a salir esto y nosotros no comemos todos los días paella los domingos. Es decir, son sesgos que va introduciendo, evidentemente, por el tipo de entrenamiento que se ha hecho. Y no nos debemos olvidarnos que toda tecnología, como puso de manifiesto el movimiento de ciencia, tecnología y sociedad, refleja la ideología de las personas que lo han creado. Y evidentemente la tecnología de la inteligencia artificial hoy en día está creada fundamentalmente por dos países. Estados Unidos con una visión de mercado, China con una visión del Estado. Y por tanto, la gente debemos ser conscientes de que cuando estamos utilizando esas herramientas, sobre todo cuando no son de pago y sobre todo cuando son de inteligencia artificial generativa y generalista, la información que nos va a ir dando va a tener esos problemas. Y eso nos lleva a que también tengamos que ser conscientes nosotros como docentes y tengamos que ser, digamos, hacer hincapié en nuestros estudiantes que una cosa es que le pidamos a la IA que nos ayude a tomar decisiones. Tengo que hacer un proyecto de investigación sobre tal tipo de cosas, qué tipo de metodología de investigación, si debe ser cuantitativa o cualitativa, tú crees que, que sería conveniente y demás. A otra cosa es dejar que la IA tome decisiones por nosotros. Mira, tengo que hacer esto, dame el proyecto y punto. Y eso ya entra dentro desde una perspectiva más ética que nosotros. Y también, pues, y sobre todo en países en vía de desarrollo y no en países de vía de desarrollo, pues la IA incorpora una brecha digital. No va a ser lo mismo aquellos estudiantes que pueden acceder en una universidad, que pueden acceder a herramientas, vamos a decirle, de pago y herramientas mucho más perfectas que aquel estudiante que solamente se tiene que dedicar a las versiones gratuitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, cuidado también, y es una cosa que tenemos que hacer con nuestros estudiantes, es que aprendan que cuando nosotros estamos con la IA deja una brecha y una huella digital. Una huella digital que no sabemos en un futuro qué es lo que pasará. Porque cuando hemos estado hablando antes, o yo les he estado hablando antes de la personalización del aprendizaje, bueno, ¿quién garantiza que esa información de lo que yo he estado haciendo con unas edades específicas mías, después esa información no sea trasladada a una empresa y que pueda tener para un futuro un proceso de selección para mí? O que esos datos no van a ser, digamos, utilizados para cuestiones completamente diferentes, ¿no? Porque hay otra cuestión que es importante. Estamos trabajando con una tecnología de caja negra. No sabemos lo que ocurre dentro de esa caja. Y por tanto sabemos que nosotros le metemos un input, nos va a dar un output, pero cómo eso se combina no lo sabemos. Y claro, eso a nosotros nos hace perder, como personas humanas, nos hace perder diferentes cuestiones. Y claro, ahí, pues como les he dicho, hay una alfabetización que tendremos que cambiar nuestro rol. Tendremos que establecer los países y las universidades marcos regulatorios y evidentemente hay que invertir en infraestructura tecnológica. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, utilizar la IA con realidad virtual o yo tengo una buena wifi y tengo una buena calidad de red, pues evidentemente las experiencias no van a ser negativas. Y eso está pasando que, por ejemplo, en la Unión Europea, que creo que hemos sido
uno de los primeros, aunque también lo ha hecho el Ministerio de Chile y demás, está en empezar a establecer marcos en competencias digitales, como el marco Discon Edu o el Discon, pues lo estamos empezando a hacer también en el ámbito de la inteligencia artificial. Empezamos a sacar marcos para el docente y para los estudiantes y ahora estamos ya trabajando de forma específica y creando, digamos, un marco específico relacionado con el Discon Edu para el ámbito de la inteligencia artificial. Y claro, eso, como les digo, tenemos que ver la IA más como un aliado estratégico que, bueno, que como una persona, perdón, como una, digamos, algo que en un momento puede ser negativo para nosotros, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que la IA, si la utilizamos bien, si la incorporamos dentro de un buen diseño instruccional y si reflexionamos sobre para qué la queremos, pues no puede ser de verdadera utilidad. Pero siempre pensando que la calidad de las respuestas va a venir en función de la calidad de la pregunta. Y es todo lo que se habla sobre el ámbito de los pros. Y ya para ir finalizando, unas reflexiones finales y ustedes después me hacen todas las preguntas que quieran. Primero, ¿qué es lo que va a pasar con la IA? No lo sé. No tengo una bola de cristal y lo que sí sé es que está transformando esto a una gran velocidad. Y como, por ejemplo, ven ustedes en ese cómic, pues cuando un matrimonio uno le pregunta a otro, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Y el otro dice, pues le voy a preguntar a ChatGPT porque no lo sé. No sabemos lo que va a pasar con, con la inteligencia artificial. Va a haber marcos regulatorios. La propia Iglesia en su última encíclica ha llamado la atención de que hay una serie de cosas que hay que tener cuidado. Pero lo que sí es cierto que nosotros podemos estar de espalda a la realidad. Y eso puede ser peligroso. Y lo que sí es cierto que esta IA nos va a crear incertidumbre. Y lo que también es cierto que nos va a crear miedo. ¿Qué es lo que va a pasar? El humano va a desaparecer, la IA va a pensar por nosotros. Y ahora ya viene lo que nosotros podemos hacer. Podemos ponernos en plan cómodo. Yo, déjeme usted en mi zona de confort, no me voy a problematizar y demás, ¿no? O puedo también tomar esa posición de, como decimos en España, ver los toros desde la barrera, ¿no? A ver que alguien lo toree y cuando vayan saliendo algunas cosas, pues yo ya veré qué es lo que hago, ¿no? Pero, o puedo tener una función más de curiosidad y exploración. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Que se está utilizando en todos los sitios, que parece que puede ser significativo, que parece que puede dar cuestiones y tal y demás, ¿no? Y puedo también, pues bueno, pues coger y decir, ¿qué está pasando con esto? Y nos preocupamos o tenemos que empezar a ocuparnos, porque es una cuestión de esa inteligencia artificial que, como comenzaba diciendo yo al principio, va a estar ahí. Y por tanto, no nos podemos olvidar, no va a desaparecer, no va a ser como algunas tecnologías como el videodisco interactivo que empezó rápidamente y desapareció rápidamente. Es una tecnología que está llegando a todos los sectores y que cada vez va a ser más imparable. Pero lo que sí tengo claro, y termino con esta viñeta de Dominga, que es de Latinoamérica, donde dice, bueno, no sé si estoy más preocupada por la inteligencia artificial o por la tontería natural. Lo que sí es cierto es que la IA va a estar ahí y va a cambiar nuestra educación y va a cambiar la forma en la cual tenemos que interaccionar. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen ustedes mi correo electrónico y la página de mi grupo de investigación donde puedes también acceder a las preguntas, perdón, a más información y cosas que hemos hecho sobre la IA. Y ahora, pues quedo a su disposición para que me hagan las preguntas que consideren oportunas. Evidentemente que las preguntas sean fáciles, por supuesto. Claro, claro que sí. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Les recordamos a los que no pudieron estar al principio dos cositas. Primero, todas las preguntas al chat.
Anton Eduardo nos estará colaborando anotándolas. Las preguntas las vamos a socializar, la doctora Ivanovna y quien le habla, con el doctor Julio Cabero. Y también recuerden escribir, si ya lo escribieron, no lo escriban dos veces. Escriban su nombre completo en el chat, por favor, para nuestros registros. Si ya lo escribieron, no lo vuelvan a escribir, solo una vez, por favor. Darle la gracia al doctor Cabero, de verdad que sí, ya siendo casi las 2 de la madrugada ya en España. Y gracias por, me asombró, doctor, desde que mencionó los dos grandes avances. Siempre me había quedado en Internet, la tecnología, pero el libro de texto fue más allá y fue algo muy iluminador esa parte. Así que, doctora Ivanovna, inicie usted con la primera pregunta que Claro. nuestros participantes han hecho por el chat, una selección combinada de todas. Adelante, maestro. Hay muchísimas excelentes preguntas, las vamos a ir alternando. Yo voy a hacer una pregunta. Hay algunas preguntas que ya el doctor respondió mientras iba dando su conversación, o sea que si no la hacemos es porque ya ha sido respondida. Hay una pregunta que te hacen aquí, Julio, y es específicamente cuando hablaste de los prompts. Y dice, si la inteligencia artificial de cierta forma escribe muy similar a nuestro propio lenguaje, si sabemos plantear un buen prompt, ¿cómo debería evolucionar los criterios de evaluación para que un trabajo no sea catalogado como realizado por IA solo por su estilo de redacción, sino por la evidencia de procesos de aprendizaje y del pensamiento del autor? Bueno, yo le voy a contar lo que yo hago, ¿eh? Porque si yo animo a mis estudiantes que utilicen la IA, ¿eh? Ayudo a mis estudiantes, lo que sí les digo es que lo que yo no quiero es el producto final. Lo que yo quiero es que ellos me vayan presentando todos los prompts de diálogo que han tenido con la IA, cómo sobre lo que la IA le ha dicho, le han vuelto a formular otra pregunta a la IA y han ido modificando el trabajo que en su momento les ha presentado la IA. Es decir, lo que hay que acostumbrar a nuestros estudiantes es, por lo menos desde mi punto de vista, la primera cuestión es, primero, no quedarse con la primera respuesta que le dé la IA, analizarla, preguntarle sobre esa pregunta. Mira, me gustaría que me explicaras esto. Esto no estoy completamente de acuerdo. Me parece que esta matiz es interesante. Y después, al final, entregarme el producto final, pero entregarme también todo el discurso que ha podido hacer con la IA, donde yo vea que el aprendizaje no se ha producido en lo que me ha entregado al final, sino que el aprendizaje se ha producido en el proceso que ha seguido y en cómo ha debatido críticamente, ha debatido críticamente con lo que le ha hecho, lo que le ha preguntado a la IA. ¿Comprende? Yo creo que esa es la verdadera cuestión. Creo que se abrió el otro micrófono. ¿El qué? Perdona. El del ordenador, Julio, creo que se abrió porque está sonando. Pues el ordenador. El audio. Vale. Ya. Sí. Perfecto. Excelente respuesta. Inclusive, la siguiente pregunta, doctor Cabero, va un poco alineado a eso. Y por eso estamos inclusive salteando el orden. Dice un maestro, ¿cómo pueden los docentes integrar la inteligencia artificial en el aula sin afectar el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes? Usted acaba de hablar un poco el tema de los prompts, pero alguna otra recomendación, porque sin duda a este maestro le preocupa mucho el tema del pensamiento crítico y cómo hay evidencia que la inteligencia artificial está afectando el desarrollo de esta competencia. Pues, mire, hay ejercicios que son muy simples. Por ejemplo,
dividir la clase en la mitad, ¿no? Y por ejemplo, que unos tengan que resolver un tema conceptual exclusivamente apoyándose en lectura científica. Y que otro grupo tenga que resolverlo apoyándose exclusivamente en la IA. Y ahora que entre los dos grupos empiecen a contrastar la información que en un momento como resultado saca un grupo y como resultado saca un otro. Y después llegar a un análisis global y decir, oye, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cuál es la información o el resultado que consideramos que es más significativo? Y eso también permite que los estudiantes empiecen a darse cuenta que, que la información que te va dando la IA, sobre todo si tú no estás trabajando con versiones más, vamos a llamarlo más de pago, por decirlo en estos términos, automáticamente, automáticamente la información es mucho más lasa. Y además muchas veces absolutamente falsa. O sea, yo he estado preguntando, he estado muchas veces preguntando a la IA en plan de broma al principio sobre quién era Julio Cabero bueno, no saben ustedes dónde me posicionaba. Y yo decía, ese no soy yo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando tú te acostumbras a trabajar con la IA y a trabajar siempre de una forma, la IA se va acostumbrando en su momento a que eres tú, porque tú entras, te identificas, te va conociendo y tú vas viendo las necesidades de tú quién eres, con quién trabajas y todo este tipo de cosas. Pero lo que le he dicho de separar a los dos grupos de estudiantes, eso automáticamente empieza a desarrollar un pensamiento crítico. O que trabajos que hayan hecho estudiantes los vayan evaluando otros estudiantes. Pero sobre todo siempre acostumbrándose a sacarlos también de la IA y a fuentes absolutamente contrastadas. Hoy en día hacer un chatbot con herramientas no es nada complicado para un profesor y alimentarlo con la información científicamente contrastada le puede dar verdaderas posibilidades. No, no, Entonces, excelente. Ivana, en eso que tú hablabas de eso del docente y esas competencias, hay varias preguntas que te hacen sobre la relación de qué competencias digitales y pedagógicas consideras que es indispensable en los docentes para que estén preparados para enseñar utilizando la inteligencia artificial. Yo ahí me iría por lo que se está haciendo ahora mismo en la Unión Europea. Y es intentar establecer una relación entre el marco de Discon Edu, con adaptado a complemento de la inteligencia artificial. Por ahora no hay muchas cosas que se estén haciendo, pero es ver cómo esos tres grandes cuerpos que tenía el Discon Edu de utilizar las tecnologías para toda la cuestión administrativa y profesional que hacía el profesor para el ámbito de la enseñanza y para empoderar a los estudiantes, meterlo también ahí. Yo les pasaré también la presentación mía porque creo que una cuestión importante es que ustedes se vayan a esos últimos documentos e imágenes que yo he puesto de lo que está haciendo la Unión Europea, lo que está haciendo la Unión Europea para la formación de los profesores, la formación de los estudiantes y lo que está haciendo ahora mismo trabajando con, trabajando con niveles no universitarios para los estudiantes. Pero vamos, eso es una preocupación que es constante. Yo mismo, uno de los proyectos que se ha presentado a Fondo Sí ahora va precisamente en eso, o sea, cómo crear lo que sería un marco formativo de los profesores a través de un MOOC para la formación en competencias digitales de acuerdo a marcos competenciales y demás. y en esa misma línea, doctor Cabero, se la están poniendo un poco difícil a usted. Usted dijo que se la pusieran fácil, pero acaban de preguntar que la idea de dividir las clases es excelente. Ahora, ¿qué hacen con las asignaciones del hogar para que practiquen? Que ya no pueden utilizar las asignaciones tradicionales, ensayos, trabajos, porque
¿cómo pueden garantizar a ese docente que la práctica en el hogar pueda seguir creando y generando el pensamiento crítico en sus estudiantes? Eh, José, lo que dije al principio, es decir, pensar que el estudiante en su casa no va a utilizar la inteligencia artificial es como que nos vamos a la luna y entonces estamos dando clases en la luna, porque el alumno lo va a utilizar. Lo que el docente tiene que ver un diseño instruccional donde le diga al estudiante, yo sé que tú lo vas a utilizar, pero lo que yo quiero es que tú me digas cómo lo has utilizado, qué tipo de decisiones tú has hecho en esa utilización sobre las respuestas que te ha ido dando la idea y de cómo tú has construido el conocimiento. Porque tú al principio tú puedes hacer muchas cosas con la IA. Tú puedes desde pedirle cosas a la IA, puedes desde que en un momento la IA te dé respuestas y tú lo vayas modificando. Es decir, no hay solamente un parámetro o una forma de interaccionar con la IA, hay diferentes. Pero pensar que un estudiante, tú le pongas el trabajo y en su casa no lo va a utilizar, eso es como si nos vamos a la luna. Y así en la Luna tampoco lo tendría claro, porque muchas de la Internet es a través de satélites y todo este tipo de cosas. Tenemos que ser conscientes que vamos a ser modificados. Y ante esa modificación, la primera cuestión importante es, bueno, asumir que vamos a tener que cambiarnos. Y eso ha pasado siempre con las tecnologías. Vamos a irnos a tecnologías más simples. Mire, cuando Cuando se, cuando se hizo el ferrocarril, la gente decía, no me puedo montar en un tren porque un tren que vaya a 40 o 50 kilómetros por hora nos mataríamos. El cuerpo no lo soporta. Y hoy hay trenes balas que van a muchos kilómetros. Cuando salió, cuando salió el internet, la gente decía, "Jo, es que ya no nos vamos a comunicar verbalmente, nos seguimos comunicando". Es decir, lo que tenemos que pensar es que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora se va a ver modificado. Y pensar que no se va a ver modificado es absolutamente imposible. Lo que tenemos que ver es el, que tenemos que ver que la transformación del proceso de aprendizaje, la transformación de cómo van a explicar las cosas se va a ver cambiar. Y se va a ver cambiar porque hay una herramienta muy potente y que cada vez estará ahí. Pero que le podemos sacar jugo, que podemos ver cómo interacciona el estudiante con esa tecnología, que podemos ver cómo el estudiante es capaz de crear con esa tecnología. Porque si nos vamos a la taxonomía de Bloom de la época digital, la última categoría ya no es evaluar, es crear. Y por tanto podemos poner al estudiante en situación de que cree cosas. Por ejemplo, imaginémonos que estemos en una enseñanza de arquitectura y que le digamos al estudiante, tienes que crear, yo que sé, un plano, un edificio. También me meto yo en una cosa muy complicada que no entiendo de estas cosas. Pero lo que tienes que crearlo, lo vas a crear con la IA. Y entonces lo vas a crear con la IA y vas a ver cómo tú le preguntas a la IA. Y cuando la IA te da una respuesta, dice, no, pero mira, no, esto no me interesa. Me gustaría que tengas en cuenta, por ejemplo, que la calidad del suelo es tal y por tanto puede haber un problema sísmico. ¿Y esto cómo lo podemos resolver? Y entonces empiezas en ese proceso. Porque además, si nos fijamos, cuando anteriormente al principio íbamos a las enciclopedias, íbamos después a la Wikipedia, Internet y todo este tipo de cosas, el proceso era el mismo. Íbamos, buscábamos y nosotros analizamos. Bueno, ahora la única diferencia es que tenemos una herramienta que la información nos la va a dar más rápida. Lo que hay que enseñarle al estudiante es que como te quedes ahí, vas a desaparecer. Porque entonces vas a ser sustituido por una herramienta. Tú tienes que superar a la herramienta y tienes que ver cómo creas con esa herramienta. Ningún médico que esté, y posiblemente en donde se está aplicando la inteligencia artificial a unos niveles más elevados, en el ámbito de la ciencia de la salud, se cree absolutamente al 100% lo que le está dando la IA. Se apoya en ella, va viendo qué cosas hay y evidentemente tiene una ventaja. Si yo estoy en una base de datos absolutamente regular,
a mí me puede decir si eso, ese lunar tiene un problema cancerígeno o no tiene un problema cancerígeno. Pero yo como médico no me quedo ahí. Después yo intervengo y analizo. Y entonces hay que decirle a los estudiantes, si tú vas a hacer trabajo con esto, muchachos, vas a ser de esos 300.000 desempleados que te vas a la calle. ¿Por qué? Porque la persona que te va a contratar va a decir, ¿para qué te quiero? Y te voy a sustituir por... Es lo mismo que el docente. Si el docente cuenta lo que en su momento le puede encontrar en la IA, automáticamente, ¿para qué quiero yo ese docente? Porque no me está añadiendo un valor específico, ¿no? Excelente. Para pasarle a Ivanovna, quiero resaltar dentro de su respuesta un diseño instruccional tomando en cuenta la IA. O sea, esa parte yo creo que es muy importante resaltar, que usted mencionó, el diseño instruccional tiene que cambiar, tiene que adecuarse a lo que estamos viviendo en la inteligencia artificial, fomentar la creatividad y siempre al final validar. Ivanovna, gracias, doctor, por esa respuesta. Este participante le llamó, creo que resaltó la misma idea que yo había copiado en mis notas, y es el hecho de una expresión que dijiste cuando estabas haciendo tu resumen de es una herramienta, o sea que la IA es una herramienta de apoyo al aprendizaje, no debe verse como un sustituto de los procesos cognitivos, y va como enlazado a lo que estabas hablando. Pero el participante hace énfasis en que cuáles serían esos riesgos éticos de el uso indiscriminado de la inteligencia artificial en educación, y cuál diferencia tú encuentras entre usar la IA como apoyo y usar la IA o depender completamente de ella. Ya tú hablaste un poquito de eso, pero es lo que la pregunta va más dirigida como esa parte ética. Bueno, lo que va a suponer es un empobrecimiento conceptual del estudiante. O sea, si tú la IA inclusivamente lo utilizas en una vertiente puramente reproductiva, tú lo único que estás, al final, tú no estás haciendo ni transformando nada, ¿no? Es decir, hay que ver una variable de Eh, Creo que se parece que frizó la sí, se le frizó al doctor Cabrera. hambre de decir. Ambas, sí. Tanto las dos se frizaron. se nos ha ido la señal. Sí, ya, ahora ya, Ah, lo ya, tenemos. ahora sí. Vale, entonces eso era lo primero. Y lo segundo, disculpa, ¿cuál era lo segundo? El hecho de el uso de tú usar la IA o depender totalmente de ello. O sea, Hombre, ¿cuál es esa diferencia? la diferencia es muy simple. Tú simplemente eres un transmisor de información, de la información que te está dando la IA, y tú en el otro lado eres un procesador activo de conocimiento, porque tú estás procesando la información que te está dando la IA. Ojo, que te está dando la IA, pero vuelvo otra vez a una cosa que anteriormente ha dicho José, que quiero recargarla. Esa IA no puede estar independiente de un diseño instruccional. Esa IA debe ser incorporada por el docente para alcanzar unos objetivos y unas competencias específicas. Si no, es simplemente, bueno, como si yo te doy un video y entonces, bueno, ahí tienes el video, ¿no? Eso ha pasado lo mismo en la enseñanza. ¿Eh? Ese famoso chiste que había bueno, ese famoso chiste, o sea, pasó, por ejemplo, con toda la formación virtual. Al principio, ¿qué diferencia ha habido muchas veces entre las universidades cuando utilizaban eh, toda la parafernalia de Internet y learning y demás y tal, y otro tipo de cosas, ¿no? Las plataformas se convirtieron más que en una herramienta instruccional, se convirtieron en un elemento de yo te doy una, te pongo ahí un PowerPoint, un PDF, lo que tú quieras, y después, antes yo lo dejaba en la copistería, el alumno lo imprimía, ahora aquí lo dejo en esto y el alumno lo imprime en su casa. Pero ¿he cambiado el modelo instruccional? En absoluto, sigue haciendo lo mismo. Yo te doy, lo único que estoy haciendo es cambiando el mecanismo
de distribución de la información. Pues aquí puede ser lo mismo, en vez de que yo te dé un PDF, ese PDF lo buscas tú en Internet. Punto. Entonces no estamos cambiando la instrucción, no estamos cambiando ni las competencias, ni estamos cambiando lo que tiene que hacer el estudiante. Excelente. Montilla. Hay muchas preguntas con diferentes vertientes, pero todas van hacia el mismo lugar y es que hay una cierta ansiedad, doctor Cabero, una cierta preocupación y están viendo cómo la inteligencia artificial está, entre comillas, ya usted lo mencionó, sustituyendo al docente, pero muchos de ellos están preguntando, ¿qué debo hacer yo para, no, para estar adecuado a esa parte futura? O sea, es como, hay muchas, todas las preguntas van dirigidas como a esa ansiedad de ¿y qué hago? Pero ¿en qué me preparo? Tomo un curso de IA, tomo un curso de humanidades, le digo que no se puede utilizar. Usted ha respondido mucho, mucho de esto, pero esa parte como de ansiedad, ¿cómo podemos dar una respuesta a esa preocupación docente, que es como el 30-40% de la pregunta? Vamos a ver, entiendo porque yo mismo tengo esa misma preocupación, ¿eh? O sea, no, de aquí no nos salvamos nadie. Yo lo que sí creo que es una cuestión que debe ser asumida desde las instituciones educativas. Es decir, yo creo que deben ser las propias instituciones las que en su momento hagan una serie de cambios de cómo formar a su profesorado en cómo incorporar esa IA en su práctica educativa, en su ideario de centro y en su política educativa del centro. Eso empezando por ahí, porque si no, nos vamos a encontrar como pasó con la formación virtual del efecto llanero solitario, ¿no? Había uno que por ahí utilizaba la Moodle y entonces hacía esto. Eso no cambia a la institución, porque la IA lo que se debe dar cuenta es que la IA va a cambiar toda la institución. Todas las cosas que se hacen en la institución, docencia, investigación y administración, y a todas las personas que trabajan en esa institución. Por tanto, deben ser políticas o bien de las instituciones o políticas a nivel nacional. Pero que un profesor haga un curso de PRON, evidentemente es interesante, pero que tiene que surgir de una política de la institución. ¿Y qué es lo que vamos ahora a situarnos en ese profesor individual y más en países donde, como yo digo, hay mucho profesor taxi, da clase aquí, da clase allí y da clase en otro sitio? En primer lugar es acercarse a la IA perdiéndole el miedo sobre la IA. Y acercarse a la IA entendiendo que la IA puede ser un buen ayudante suyo y nunca un contrincante. Puede ser un ayudante que le puede facilitar tareas administrativas, le puede facilitar a crear contenido para sus estudiantes, le puede facilitar saber qué cosas digamos, le puede ayudar para su proceso instruccional, pero siempre teniendo en cuenta que lo verdaderamente importante no es la herramienta, sino lo que él es capaz de hacer con esa herramienta. Empezar desde una perspectiva, vamos a llamarla muy micro, e ir subiendo en lo que sea. Por ejemplo, en el nivel de competencias digitales, nosotros estamos haciendo ahora mismo una experiencia en IFODOSU sobre la validación de competencias digitales de los docentes. En cada competencia digital de la Unión Europea hay 3 niveles, ¿no? Nivel inicial, vamos a llamarlo básico, intermedio y demás y tal. El profesor tiene que ir empezando a acercarse y empezando también a acercarse en una cosa que yo creo que los profesores y los profesores universitarios tenemos un problema, ¿no? Y es que nosotros hablamos bastante de trabajo colaborativo con nuestros estudiantes, pero después nosotros entre nosotros mismos no queremos colaborar con nadie, ¿eh? Tenemos nuestro PowerPoint y decimos nuestro tesoro y lo guardamos como el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, eso es una cosa que también es una cultura que hay que cambiar en las universidades, que la gente empiece a saber colaborar y a que a lo mejor yo no tengo por qué saber todas las APP y todas las cosas,
pero que me pueden ayudar cosas y crear una cultura en la cual yo pueda estar trabajando con otros compañeros y que cosas que hagan otros compañeros a mí me puedan venir bien o que yo lo pueda establecer. Yo creo que es acercarse de forma individual y viéndolo desde una tecnología que me pueda ayudar a construir cosas que evidentemente me va a crear miedo, que evidentemente me va a crear miedo porque me va a crear inseguridad y esa inseguridad de que puede desaparecer es constante. Yo dentro de un mes y medio me voy a dar una conferencia a Santiago de Chile precisamente sobre esa temática, la inseguridad que están teniendo los profesores de que la IA me puede reemplazar y demás y tal. ¿Eh? Y yo creo que no, la IA no te va a... no. El libro de texto no reemplazó al docente, Internet no reemplazó al docente, el video no reemplazó al docente, la televisión educativa tampoco reemplazó al docente. Nos hizo cambiar de roles. Entonces tenemos que saber qué roles. Aquel docente que sepa los roles que va a jugar en este nuevo entramado va a permanecer. El que no lo sepa no va a permanecer. Lo mismo que no permaneció anteriormente, ¿no? Excelente. Escuché algo ahí como de Exacto. gobernanza de inteligencia artificial también, que debemos ya, los gobiernos, las instituciones deben estar tratando ese tema. Ivanovna. Bueno, así como había esa ansiedad, sobre muchas preguntas relacionadas a la ansiedad de la sustitución, también hay muchas preguntas relacionadas con el plagio. Cómo yo determinar que redactaron con IA, cómo yo determinar que hicieron eso. Y entonces puedo resumir todo en una pregunta que dice que si tú les puedes recomendar algunas herramientas que puedan identificar el plagio de IA en los trabajos o algunas estrategias para ellos poder identificar eso. Olvídense, olvídense. O sea, vamos a ver, hay muchas herramientas, tú ni te ya tienes cosas de IA y te dicen que esto atrapeará. La única forma es que el docente vaya identificando con la lectura, hay dos formas. Si un alumno le entrega un trabajo donde siempre al final dice, y como síntesis, eso está hecho con la IA, Exacto. ¿vale? O sea, eso por principio. Segunda cuestión, si ese trabajo no tiene referencias bibliográficas y demás, va a estar hecho por la IA. Y tercera cuestión, no evalúe usted exclusivamente sobre el trabajo. Hable usted con el estudiante de lo que ha hecho el trabajo. Y vuelvo otra vez a decirlo, no le pida usted al final al estudiante el producto, pídale el proceso por el cual ha hecho. Y va a ver que en eso, y después le pregunta sobre el proceso, no le pregunte la caída del Imperio Romano. No, mire usted, ¿cómo tú has llegado a la conclusión de cuáles fueron las variables que influyeron en la caída del Imperio Romano? ¿Has estado trabajando, has hecho lo que sea? Y importante, decirle a los alumnos, mire usted, las bibliotecas no dan contagio, en la biblioteca no hay un COVID, no pasa nada, no pasa nada. Las bibliotecas son verdaderamente interesantes y ahí hay verdaderamente cuestión de conocimiento. Cuando me refiero a la biblioteca, no solamente me refiero a las analógicas, sino también las Ujú. bibliotecas puramente virtuales. Gracias. Excelente, excelente Sí, respuesta. Una sí. última pregunta, doctor Cabero, y la pregunta viene de mi propia persona. Y es, vamos a suponer que yo caigo en un coma y me despierto el 15 de julio del 2036. Según el doctor Cabero, yo entro a una aula de clase, a un ecosistema educativo. ¿Qué yo puedo esperar ver? ¿Qué vería usted? ¿Qué usted cree que en el 2036 vamos a ver en un ecosistema educativo, una clase, en una universidad, en un ecosistema de aprendizaje? ¿Qué podemos esperar en esos 10 años? Pues lo primero no lo sé. O sea, lo primero, como le decían de esto, no lo sé, porque hay tecnologías que empieza a ser más complicado, como por ejemplo los implantes cerebrales y todo este tipo de cosas que van a permitir y permiten, y ya hay experiencias hechas, donde, bueno, la persona tiene
vamos a llamarlo un navegador dentro del cerebro. No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que lo que, lo que en un momento, nos vamos a encontrar va a ser diferente. Pero le voy a poner un ejemplo más simple. Siempre había un dicho que decía que si un cirujano entrara del siglo, finales del siglo XIX, entrara en un quirófano del siglo, final del siglo XX, entrara en un quirófano actual, pues no sabría qué hacer. Diría, "Joder, tantos cacharros, esto como es, no, yo no todo sé, ¿no?". Y siempre el dicho decía que si un profesor de ese mismo siglo entrara en un aula actual, pues que podría dar clase. Eso es mentira. Un profesor del siglo XIX, de ese siglo, entraba y lo primero que le daría un soponcio. Primero porque los alumnos son diferentes. Nosotros hacemos tanto, pues nos va a pasar lo mismo. Es decir, seguimos pensando que la enseñanza es, hay una persona que es la depositaria de la información, que es el docente, y hay una persona que es la que tiene que recibir la información. Y eso ha cambiado. Y en un futuro cambiará. Y posiblemente lo que vamos a hacer es que yo no creo que las sesiones presenciales, las clases presenciales, vayan a tener tanta, tanta significación como están teniendo hasta ahora, ¿no? Si una cosa ha traído bien el COVID es que se ha cambiado sobre el imaginario social que se tenía sobre la educación a distancia. Otra cosa es que ha habido profesores que han aburrido a una tribu de indios dando una videoconferencia. En el sentido de que yo pensaba que da clase con una videoconferencia que yo me ponía y empezó a hablarle a los alumnos, pum, pum, pum. No. Esto tiene una metodología, usted tiene una plataforma, la plataforma puede crear una serie de grupos, usted puede dar 15 minutos, ahora te reúne los grupos hacen cada uno, va dando uno por sala, pero eso ya es, como bien hablaba José antes, eso ya es diseño instruccional, que es lo que yo quiero que hacer. Pues yo creo que va a pasar lo mismo. Es decir, si vemos imágenes de cómo ha ido avanzando la educación, va a cambiar. ¿Que la tecnología va a tener más poder? Pues evidentemente yo creo que sí, pero que va a ser diferente, sí. ¿Que va a haber profesores? Sí. Siempre va a haber alguien que tenga un diseño instruccional. E incluso puede, puede que las malas instituciones educativas sean aquellas que se apoyen exclusivamente en las tecnologías y las instituciones educativas que adquieran cierto nivel sean aquellos que tengan por una parte una visión humanística, por una parte una visión crítica y evidentemente dentro de todo eso uno de los recursos más es la perspectiva puramente tecnológica y instrumental. Wow, sí, sí. Doctor Cavero, dándole las gracias. De nuevo, no me voy a cansar de las gracias por sacrificios. Sabemos que son pasadas las 2 de la madrugada allá en España. Muchísimas gracias, doctor Cavero. Acá estamos todos, ese chat está explotando. Yo me voy sumamente iluminado en esta área que yo supuestamente conocía bien, pero no es lo mismo cuando tenemos un experto de calibre del doctor Cavero con nosotros. Así que, doctor, muchísimas gracias. Esperemos tenerlo pronto acá en Dominicana presencial, haciendo algo muy similar. Yo le caigo atrás a Ivanovna para que Ivanovna le caiga atrás a usted. Nada, ha sido un placer y bueno, y evidentemente mi relación con la República Dominicana es verdaderamente grata y estoy a su disposición. Que tengan ustedes un buen día y espero no haberle dado un dolor de cabeza, que siempre todo es posible. Chao, Bueno, hasta luego. gracias, doctor. Bye, Buenas noches, excelente, participantes. bye. Queden bien. Bye bye.